veamos el video, Michelle. Veamos, porque a lo mejor muchos de ustedes no lo han visto. Estas son las imágenes que se registraron en Copquecura. Explícanos, por favor, Michelle, ¿qué pasó? Miren, esto es en Coelemu. Esto es Coelemu. Lo que pasa es que esto es en la costa de la región de Ñuble, al norte de la región del Biobío. Esto ocurrió ayer. Fueron unas marejadas que comenzaron a ingresar y dañaron lamentablemente varias viviendas ahí, como se aprecia en la imagen. Y bueno, es una situación que, por una parte, uno se pregunta, ¿cómo es posible que una marejada que no era anormal provoque esta situación? Estaban anunciadas. Estaban anunciadas. Oye, es como un maremoto. Claro, uno empieza, ¿no es cierto?, como a pensar, como que parece, uno se empieza a asustar y puede decir, ¿esto será un tsunami? Es que esto no es una marejada normal, porque incluso muchos de ellos lo comparaban con lo que ocurrió en el año 2010. Sí, completamente. Bueno, fue de gran preocupación, pero esto tiene una explicación. Yo ayer hablé con Luis Vidal, comandante de la Armada del Servicio Meteorológico, porque en realidad yo dije, a ver, que esto tiene que tener una explicación científica, algo que lo avale. ¿Y qué ocurrió? Se juntaron dos condiciones. Uno, que fue una marejada que no era normal, una marejada que venía del suroeste, pero coincidió con la marejada, con la pleamar más alta del mes. Con el momento donde el mar tiene una altura más alta, y justo la del mes más alto, la pleamar más alta, con la marejada generó que se provocara esta situación que mantuvo en riesgo. Ya, pero espérate, esto no lo habíamos visto nunca, porque si ellos están impresionados con lo que ocurrió y lo comparan con lo que pasó en el año 2010 después del terremoto y maremoto, claramente esta situación, más que anormal, yo te diría que es una marejada extrema. Sí. Es otro fenómeno. Tendría, claro, cuando coinciden estas dos cosas, una pleamar alta, la más alta de mes, junto con una marejada que no es anormal, se traduce prácticamente en una condición quizá peor que una marejada anormal. Claro. Y podría a lo mejor denominarse en algo particular, pero de verdad que esto, ¿y por qué no se pensó que podía ser tan peligroso? Porque generalmente la costa de nuestro país está más expuesta hacia el noroeste, hacia el norte. Cuando tenemos marejadas del norte son mucho más peligrosas que cuando tenemos marejadas del sur. Pero como esta coincidió con el horario más alto de la pleamar del mes, causó lamentablemente... No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es que es impresionante, porque ahí en esa zona de Ñuble y en general la costa de Maule, Ñuble, las playas son súper largas. Muy extensas. Muy extensas, o sea, entre que tú entras a la arena en la playa hasta que llegas a entonces el área es ancha. Es ancha, eso. Sí. Que se entienda. Entonces, que entre con esa fuerza y que entre hasta las casas, la gente estaba súper desesperada. Claro, porque además algunos pensaban que hubo un terremoto, que habría habido un terremoto en algún otro lugar que no lo sintieron, y ellos están recibiendo las consecuencias con estas olas. Cuando uno empieza a mirar la imagen, yo creo que hasta yo habría pensado algo así. Si no hubiese sabido que estaba esta alerta de marejada, si no hubiera tenido en consideración toda la condición que estaba pasando en el mar, porque ingresa con mucha fuerza, con energía y como de manera continua. ¿Se fijan? Como que empieza a aumentar, porque avanza, no es que avance y se recoja, sino es que solo avanza. Exacto. Tal como ocurre en los maremotos. Exactamente, tal como ocurre en los tsunamis. Entonces, ¿tú lo habías visto? ¿Algo así en Chile? Como con esta imagen. Mira, yo creo que ha ocurrido en otras oportunidades, pero no había afectado a casas, ni viviendas, ni a lugares que estaban habitados. Porque esto ocurre muchas veces en nuestro litoral, pero no hay registro visual tampoco. O sea, lo que generalmente pasa cuando hay marejada, la gente, por ejemplo, si va a la playa ahí, ve que se achica la playa y además hay olas súper grandes. Eso es lo otro. ¿Cierto? Oh, mira qué increíble, la masa ola y marejada, cuidado, no se acerques, no te bañes, perfecto. Pero cuando ya se te empieza a meter en las casas, mira la casa de atrás y mira cómo sigue entrando el mar con una fuerza brutal. Porque ¿saben cuál es la diferencia? Cuando uno habla de marejadas anormales, significa que la ola del mar, la ola tiene una altura promedio de 4 metros. 4 metros. Entonces esto no tenía una altura de 4 metros, tenía una altura de 2 metros. Pero como el mar estaba más alto y comienza a ingresar más, se fijan que en la noche hay 2 horas que el mar está en pleamar. Que es la subida de marea. La subida de marea. A las 9 en la mañana, que tiene horarios diferentes dependiendo de la época del año, en la mañana y en la noche. Y esto coincidió con esta alta marea, pero con la marejada. Entonces ingresó con mucha fuerza y con mucha energía. O sea, marejadas normales. No, normal. Marejada normal. ¿Normal? Normal. Pero marea alta. Marea alta. Pero además la más alta del mes. La más alta del mes. O sea, esos 3 factores se conjugaron porque dicen que el agua entró hasta 100 metros. 100 metros, imagínense, si fue demasiado. Sí, es mucho.
fue demasiado. Entonces, por eso que uno puede decir, bueno, ¿y esto tiene características de tsunami? Es que esto es muy raro cuando sale el mar, uno entiende que si el mar se sale es un tsunami. Entonces, ¿por qué esto nosotros le llamamos marejadas? Porque es muy raro, es otro fenómeno. Porque el tsunami se genera por una variación en la presión en el mar. Sí, pero también el tsunami, los maremotos... Tiene otro origen. El tsunami es una cosa y el maremoto es otra. Sí. El maremoto es cuando se produce por el movimiento de placa, pero el tsunami en general se puede producir, o sea, lo que le decimos tsunami, que son estas grandes olas, que entiendo que en japonés significa eso. ¿Cómo se llama? Puede ser producido por o efectivamente un terremoto, deslizamientos de tierra o grandes marejadas que se intensifican. O sea, pero lo que no quiero pasa alarmar a nadie, pero esto podría ser técnicamente a lo mejor más chiquitito que uno de esos que conocemos, pero obviamente una entrada de mar de estas características no es simplemente, creo yo, una marejada nomás. Lo que pasa es que además esa es una zona de nuestro país muy particular que sabemos que es muy susceptible por la altura que tiene, está a nivel del mar, por supuesto, avanza rápidamente, no hay una pendiente que lo frene. Entonces ahí en la región del Ñuble se generan muchas condiciones que, como ya hemos visto, lamentablemente ocurrió anteriormente un tsunami. Mira, aquí tenemos las marejadas. La tonalidad roja del windy significa marejada. Mientras más intensa, es más fuerte la marejada, más alta la altura del mar. Mira, si nos fijamos un poco para ver la diferencia, en esta zona, que es la región del Biobío, acá está Dichato, Tomé, Talcahuano, aquí, bueno, aquí se genera esta condición, está protegido, ¿no? Protegido por la bahía de Penco. Ahí no recibe, pero las marejadas venían desde el sur-oeste, en esta dirección, en la misma dirección que se está mostrando. ¿Alcanzan a ver el movimiento que tiene? Sí, viene desde el suroeste. Ahora, ya pasó esta lo zona peor. Está desprotegida. Esta zona está desprotegida. Pero, ahora, Michelle, ¿ya pasó lo peor o esto se puede intensificar? No, afortunadamente ya pasó lo peor. Ahora lo que viene, de hecho, hasta hoy debieran estar ya declinando las marejadas. La pleamar también ya tuvo que haber hasta ahora, bueno, un ratito más falta la pleamar, que llegue la pleamar. Y después esta condición de marejadas tiene que comenzar a declinar y se va desplazando hacia el norte. Michelle, se va desplazando hacia el norte toda esta marejada. Ya, pero ahora, ¿con cuánto tiempo de anticipación podemos pronosticar las marejadas? Porque resulta que nosotros, claro, y uno tiende a dar por hecho que se había informado sobre las marejadas, pero a lo mejor estas personas no habían visto tele, ponte tú, o no habían escuchado la radio, nadie sabía de las marejadas. Entonces, de repente, de un rato a otro, se encuentran con que el agua llegó a sus casas. A tu casa. Sí, lo que pasa es que, mira, ahí hay varias cosas, porque en realidad por eso que es tan importante. A ver, es que aquí hay varios factores. Uno, el vivir a la altura del mar siempre es un riesgo en nuestro país, ¿no es cierto? Hay muchas personas que a veces habitan en un lugar por muchos años y de repente empiezan a ver que ya las condiciones no son como hace 20, 30 años atrás, producto del cambio climático. Y hay otras veces que también le advierten a las personas que si viven ahí están en una situación de riesgo y las personas también continúan ahí manteniendo sus actividades. Esa es otra cosa. Pero uno le habla de zonas inundables en caso de maremoto. Sí. O zonas de riesgo si es que se activa alguna quebrada. Pero en cuanto a las marejadas, que ellos también sean parte de una zona de riesgo, no, yo creo que de verdad es un fenómeno muy nuevo. ¿Se acuerdan que hace poco tiempo atrás, yo diría menos de un mes, nosotros hablamos que el fenómeno del Niño iba a generar un aumento en las marejadas en nuestro país? Sí. Bueno, y esta es una de las consecuencias que estamos viviendo. De hecho, las marejadas también que vamos a ver con mayor intensificación van a ser las que vienen desde el noroeste y precisamente las costas de nuestro país están en dirección al norte. Por ejemplo, la costa de Viña del Mar, de Valparaíso, la zona de La Serena, está expuesta en otra posición. Ahora, ¿qué es importante acá? ¿Quiénes son los que avisan de las marejadas? El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile es quien está a cargo de todas las condiciones del mar. Pero eso lo puede hacer con varios días de anticipación, porque además también se han visto olas gigantes en alta mar. Sí. Entonces también puede existir el temor de que esas olas avancen hacia la costa. Mira, quiero que revisemos el video de lo que ocurrió en Coelemu para que también dimensionemos cuál es la gravedad o el riesgo de esta situación. Miren. A ver, hay un ambiente, ¿no? Sí. Oh, se allá en la casa. Mira. Mira cómo entra el mar. ¡Arranca! La fuerza. ¡Sácate esto! Porque además no sabe hasta dónde va a llegar. Mira la desesperación.
Lo peor es que en toda esa zona la gente vio cómo se llevaba a casa el mar. Es terrible. Tiene un fantasma permanente. Es terrible esa situación porque uno no sabe en qué minuto se va a detener esto, hasta dónde va a llegar, claro. Porque no tenemos control, es como lo que nos provoca un terremoto, lo que nos provoca una cosa como esta, los fenómenos naturales en general. Nosotros no tenemos control sobre eso, entonces no nos queda más que, no sé, angustiarnos y esperar con incertidumbre que esto termine. Digamos, claro. Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Que uno, frente a una condición como esta, uno sabe que esto se va a volver a repetir. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No eso es más eso difícil. Es lo que no pero de que se va a volver a repetir esta situación, va a volver a ocurrir. Mira, tenemos otro video de Coelemu, a ver si lo vemos y lo escuchamos. Mire el mar. Mire el mar. Mire cómo anda. Mire. La camioneta. Mira cómo avanza el agua. Si nosotros no sabemos que esto queda al lado del mar o que es marejada, podemos pensar que estas son inundaciones, por ejemplo, producto de la lluvia. Claro. Es un río. Como un río. Cuando nosotros vemos las calles convertidas en río, tiene que ver con la lluvia, las inundaciones, cuando se activan las quebradas, ¿cierto? Con un aluvión. Con un aluvión. Pero resulta que aquí estamos viendo cómo se sale el mar y avanza con mucha fuerza. Mire, si te fijas, está al mismo nivel del mar. Por eso que es tan importante cuando uno vive en una zona de riesgo. Uno necesita saber con anticipación si esto viene, en qué momento va a llegar. Y bueno, por eso que es tan importante siempre, el servicio meteorológico siempre está alarmando ahí a través de sus distintos lugares. En Talcahuano, por ejemplo, tiene un centro en Puerto Montt, en la región de Valparaíso, en el norte también. Y están informando a la comunidad. Michelle, probablemente lo anunciaron a través de la radio. Por eso te preguntaba, ¿con cuánto tiempo de anticipación estas personas van a poder saber si es que tienen marejadas en su sector? Porque resulta que si estamos con estas marejadas y todavía no se instala el fenómeno del Niño, es porque estamos recién partiendo, entonces esto se podría repetir con más frecuencia. Definitivamente yo creo que este año vamos a tener muchas más marejadas, sobre todo del norte, que van a ser las que más van a afectar a nuestro litoral. Y vamos a tener que ir acostumbrándonos ya también, no solamente en el invierno, porque las marejadas son independientes de la época del año, tienen que ver con lo que ocurre en el mar de fondo. Entonces vamos a tener más marejadas en primavera e incluso en verano. En verano. Incluso en verano. Ahora, me llaman profundamente la atención estas imágenes de todo tipo, porque tú dices, no son marejadas normales, pero justo estábamos en la pleamar o en la marea alta más importante del mes. Sí. Pero igual es Pero da impotencia, ¿no es cierto? Da impotencia. Es mucho. Es mucho, es muy fuerte. Uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo coincidió todo esto? Se confabuló y así ocurre en la naturaleza a veces para que sea de esta magnitud. Ahora, la Dirección Meteorológica, para que tengan alguna, si quieren entrar ahí a través de internet, entran a Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. Y en la parte derecha dice aviso de marejadas. El aviso de marejadas está siempre con varios días de anticipación, viendo la zona, el sector, la velocidad, la dirección del mar, ¿no es cierto?, del viento, hasta cuándo duran. Ahora, es súper impotente para las personas de ahí, porque ¿qué pueden hacer con esa casa? ¿Sacarla de ahí y llevarla más? Claro, si ellos ya están viviendo ahí. Ahora, veamos cómo está la situación hoy día. Carlos Concha está específicamente en Pingueral y me gustaría saber qué es lo que pasa, porque esto está al lado de Coelemu. Carlos. Está cerca, sí. Buenos días. Así es, muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en lo que es en la playa de Dichato, específicamente colindante con lo que es Perales. Oye, pero una taza de leche. Durante la jornada de ayer se produjo esta salida de mar. Sí, a esta hora es una verdadera taza de leche. De hecho, si miramos hacia los departamentos, podemos ver el roquerío. Claro. No hay tanta marejada. No hay nada. ¿Por qué? Porque cerca de las 6 de la mañana bajó la pleamar, que comenzó durante cerca de las 4 de la mañana aproximadamente, y a esta hora ya bajó. Ahora, ¿sí? Carlos, me gustaría saber cuál es la sensación, qué es lo que dice la gente, con qué sensación se quedaron después de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo lo vivieron? Sí, fue una situación bastante compleja, mucha preocupación, sobre todo acá en Dichato, en Coliumo y en Tomé. El porqué en las bahías, sobre todo, de lo que es acá Coliumo y Tomé, están bastante preocupados por el oleaje. Cabe destacar que las personas que vivimos en el borde costero
durante la noche el oleaje se siente mucho más fuerte por la tranquilidad de la noche. Por ende, había mucha preocupación de lo que ocurrió en Perales pudiera replicarse acá en la bahía de Dichato y también en Tomé. Cabe destacar que acá en Dichato, lamentablemente, hace unos meses atrás, unos 6 meses, lamentablemente, en tiempos de marejada anormales, hubo una situación muy compleja que se vivió específicamente acá en esta playa, donde lamentablemente falleció gran parte de un grupo familiar. Sí, nos acordamos de eso, una tremenda tragedia. En esta misma playa y lamentablemente perdió la vida. Sí, tienes toda la razón. De las marejadas anormales que habían. Sí, tienes toda la razón. Así ahora, de dramáticas son las consecuencias. Así, bastante complejo. Por eso, si ustedes pueden ver en la pantalla hacia los departamentos, en este lugar se encuentra personal de la Armada que está custodiando, que está recorriendo este sector para, obviamente, que las personas no se acerquen a la playa. Carlos, muchas gracias por mostrarnos esa imagen. Y aquí uno ve que es verdaderamente una taza de leche y no puede imaginar los destrozos y la destrucción del día de ayer. Muchas gracias. Y claramente lo que dice Carlos tiene razón, porque pueden ser muy dramáticas las consecuencias. Ya él nos recordaba también lo que ocurrió con varios integrantes de una familia que paseaban por ahí precisamente en periodos de marejadas anormales. Que venían del norte. Entonces entraron a la bahía acá en Dichato, en Pingueral, y por eso generó ese tremendo y cuando vienen del norte, tal como tú dices, aquí se genera una situación como de encajonamiento, aumenta la velocidad, por eso es que logra ingresar mucho más en tierra firme. Ahora, yo insisto, Michelle, no sé, desde mi experiencia, creo que ya no deberíamos llamar estos fenómenos marejadas o marejadas anormales. Yo tengo esa sensación de que esto debería tener otro nombre. Es que probablemente es otro fenómeno. Lo que pasa es que, claro, cuando se juntan esto, cuando coincide una situación como esta, yo creo que muchas veces ha ocurrido. Lo que pasa es que antes no había gente que habitaba esos sectores. Claro, probable. Entonces, por eso que no se generaba este tipo de daño. Entonces ahora, como son habitables, como hay muchos lugares en nuestro país que están siendo habitados donde no debieran estar, donde no debiéramos habitarlos, empiezan a ocurrir este tipo de desastres. Mira, estamos viendo imágenes del muelle Vergara, esto en Viña del Mar. Y esto va a ocurrir hasta mañana, porque las marejadas hoy día alcanzan a la zona central y mañana se desplazan entre Arica y Coquimbo. Van desplazándose de sur hacia norte. Así que también harta atención ahí, sobre todo quienes van a pescar, quienes van a hacer sus actividades a la playa. Tengan precaución. Vaguada costera en Reñaca. Hay vaguada costera, sí hay nubosidad, harta nubosidad, una temperatura más baja que en Santiago, unos 18 grados de máxima ya, una condición de mucha más nubosidad que acá en la capital.